debe estar siempre presente, no solo en nuestras preocupaciones, sino también en nuestros compromisos, el tener cada día una universidad mejor, con mayor capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, donde, siendo importantes los títulos, lo sean sobre todo las competencias y las habilidades tan necesarias en un mundo tan competitivo como aquel en el que vivimos ahora, ¿no? Quiero destacar también el papel del mundo de la discapacidad. El mundo de la discapacidad hoy, a pesar de todo lo que todavía nos queda por andar, está situado no solo en el frontispicio de todas nuestras preocupaciones, sino que podemos decir con toda claridad que es un mundo, el de las personas con discapacidad, que tienen a su disposición un modelo del que podemos presumir hoy clarísimamente en España, ¿no? Me gustaría destacar todo lo que ha significado la incorporación de la mujer a lo largo de todos estos años, ¿no? Aquella Extremadura del año 83 que accedió al autogobierno junto con otras comunidades autónomas que optaron por el artículo 143 de la Constitución, fue dándose cuenta cómo poco a poco la mujer iba tomando posesión de su propio destino, y hoy es una realidad. La mujer está presente a lo largo y ancho de toda la vida política, social y económica de nuestra región. Quedan, evidentemente, muchas cosas. Nos queda una tasa de paro absolutamente inaceptable, con la que no podemos ni debemos convivir. Nos queda una violencia de género que hace que todavía en nuestra región muchas mujeres sufran esa violencia conocida o desconocida, pero que rompe y debe romper el corazón de toda la sociedad. Y nos quedan también muchas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. Todavía hay brechas en las nuevas oportunidades, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, en todo lo que tiene que ver con la digitalización de nuestra sociedad, ¿no? Miremos hacia el futuro con la esperanza de saber que tenemos hoy muchas mejores herramientas y construyamos sobre nuestro pasado reciente lo que tiene que ser la gran esperanza de las extremeñas y los extremeños en el futuro, ¿no? Que la sociedad de nuestros hijos pueda algún día decir que de sus padres recibieron algo mejor de lo que sus padres habían recibido del anterior. Hoy por hoy todavía no es así, pero tenemos que seguir luchando para intentar lograrlo y para intentar conseguirlo.